Y hola a todos amigos, para mí es un placer verlos de nuevo por acá en otro video en este canal. El día de hoy te daré muchísima información que te ayudará a crecer en tus ganancias. Y bueno, si tú quieres saber cómo hacerlo, llega hasta el final de este video. Y no se te olvide, por supuesto, suscribirte, comentar y dejar un lindo me gusta en este video. No hablemos más y comencemos. Bueno amigos, y como les dije en este video, negociaremos confiando en una estrategia comercial basada en el análisis técnico. Al elegir los puntos de entrada tendremos en cuenta las tendencias a la alza y a la baja del mercado, los niveles de soporte y resistencia y las líneas de tendencia. También prestaremos mucha atención a los cambios en el gráfico y otros patrones en el mercado. Buscaremos situaciones de trabajo con usted utilizando este enfoque y trataremos de ganar dinero con ellos. Además, hoy vamos a operar en un activo, a saber, en las acciones de la empresa McDonald's. Ofertas, por lo general, abriremos durante 2 minutos y para mostrar el movimiento del gráfico en el tiempo usaré interruptores o switch japoneses de 15 segundos. Es decir, que es un switch que muestra el cambio de precio en 15 segundos. Comenzaré hoy mi comercio con $10 y intentaré aumentar esta cantidad aproximadamente a $5,000. Asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, también te cuento que te puede gustar mi estrategia el día de hoy y luego aplicarla en tu comercio y empezar a ganar. Así que ahora comencemos con el primer punto de entrada. Como puedes ver desde el nivel de soporte anterior, el precio hizo un rebote hacia arriba y es en este momento donde muestra un crecimiento, por lo que estamos abriendo una operación para aumentar, ya que los principales mínimos de precios aumentan y el precio superior se mueve más impulsivamente y predominantemente con velas verdes. Todo esto indica que el precio tiene un precio potencial de crecimiento y es más probable que el precio se mueva hacia arriba en el corto plazo. Veamos el resultado y cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, y como pueden ver el precio se movió en nuestro escenario y mostró crecimiento, por lo tanto obtenemos ganancias de nuestra primera operación y no es un mal comienzo, así que sigamos. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos una especie de helado donde el precio hizo un rebote hacia arriba desde el límite inferior. Abriremos una operación aquí por 1 minuto para aumentar, ya que creo que el precio tocará el límite superior de la caja lateral, como lo hizo anteriormente. Además, como puedes ver, desde el límite inferior del precio subió bastante impulsivamente. Es decir, que vemos que el precio todavía tiene potencial de crecimiento y veamos cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio mostró un buen crecimiento y esta operación nos trae un plus bastante seguro. También fue un minuto perfecto para nosotros. Sigamos adelante y veamos qué sucede en el mercado a continuación. Como puedes ver, a continuación el precio hace un retroceso hacia abajo y aquí volveremos a abrir una operación para aumentar el precio, ya que creo que el precio mostrará un crecimiento. Vemos que el precio hacia arriba se mueve más impulsivamente y anteriormente el precio ya intentó ir más allá del límite superior de la caja lateral, aunque antes de eso hizo un rebote hacia abajo y ahora el precio ya va por encima de nuestro punto de entrada. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró un aumento y esta operación se cierra por encima de nuestro punto de entrada. Es aquí donde usted y yo obtenemos ganancias, así que sigamos adelante. Amigos, y hago una primera y pequeña pausa para recordarles de que justo acá está el canal en el que tú también puedes ser parte. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y eso es todo. Así que nos vemos muy pronto justo acá. Como puedes ver, el precio continúa manteniéndose por encima de este nivel y aquí volveremos a abrir la operación en 2 minutos para aumentar el precio. Como vemos, los principales mínimos de precios en el
el gráfico están aumentando y también ahora el precio va hacia arriba desde el nivel marcado. Todo esto indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. Veamos cómo se cierra esta operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y mostró un buen crecimiento, por lo tanto este acuerdo nos trae un plus bastante seguro. Tenemos en el depósito $113 y es decir que ya hemos logrado aumentar esta cantidad inicial hasta más de 10 veces. Esto es un gran resultado. Como puedes ver, mi estrategia comercial funciona muy bien y nos ayuda a encontrar buenos puntos de entrada, por lo tanto te sugiero continuar y considerar otra situación laboral. Aquí, anteriormente, el precio hizo una reversión cerca del nivel de resistencia y en este momento el precio muestra una disminución, por lo tanto abriremos una operación para bajar el precio, ya que los principales máximos de precio están bajando y también hasta el nivel de soporte desde nuestro punto de entrada todavía hay suficiente espacio. Todo esto indica que el precio tiene un buen potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo y se acercará al nivel de soporte. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio bajó bastante impulsivamente y este acuerdo nos trae beneficios, donde nos damos cuenta que es importante continuar. Una segunda pausa para recordarte que justo abajo están todos los enlaces que uso en el momento de operar. No se te olvide que hay un enlace muy importante con el 50% de descuento en tu primer depósito. Lo único que tienes que hacer es abajo ir a revisar todos los enlaces y empezar a usarlo. Como puedes ver aquí a continuación la operación después de un fuerte rebote hacia arriba, el precio volvió a hacer una reversión y comenzó a moverse hacia abajo. Abriremos una operación aquí por un minuto para bajar, ya que aún queda espacio para el nivel de apoyo y anteriormente el precio tocó claramente este nivel y también ahora se está moviendo hacia abajo más impulsivamente. Con el hecho desde que el nivel de soporte, el precio puede comenzar a hacer un rebote hacia arriba. Tomamos un minuto para nuestra posición no sea eliminada aquí y veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver el precio muestra una ligera disminución y nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada. Nos trae ganancias y un minuto nos bastó y les sugiero continuar. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un movimiento ascendente y desde la línea de tendencia el precio hace un rebote hacia arriba. Abriremos una operación aquí para aumentar el precio, ya que creo que el precio continuará subiendo. Anteriormente vemos que desde la línea de tendencia el precio mostró un buen crecimiento y también ahora, después de una disminución del impulso, hemos visto una reacción en esta zona. Es decir, como puedes ver, el precio tiene un buen potencial de crecimiento y creo que 2 minutos en esta situación será suficiente. Veamos cómo se cierra esta operación. Bueno amigos, y muy bien, como puedes ver el precio continuó subiendo y mostró un crecimiento, por lo tanto este acuerdo nos trae un plus bastante seguro. 2 minutos fueron perfectos y te sugiero continuar y encontrar el punto de entrada. Como puedes ver, a continuación tenemos una ruptura de la línea de tendencia y aquí abriremos una operación en 2 minutos para una disminución, ya que creo que el precio se moverá hacia abajo, dado que también vemos que los principales máximos de precios en el gráfico están disminuyendo. Tal ruptura de la línea de tendencia como regla general indica un cambio de tendencia y veamos cómo se cierra esta operación. Y bueno amigos, última y tercera pausa para recordarte que algunas personas están viendo los videos pero no se suscriben. Justo acá está el botón, así que corre a suscribirte. Bueno, y nada mal, como puedes ver el precio mostró una ligera disminución y esta operación se cierra por debajo de nuestro punto de entrada. Es decir que usted y yo obtenemos ganancias aquí y te sugiero continuar y considerar otra situación laboral.
Entonces, como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y en tal situación abriremos una operación a la baja, ya que todavía hay suficiente espacio para el nivel de soporte y también los principales máximos de precios en el gráfico disminuyen. Al mismo tiempo, después de un retroceso a la alza, el precio comenzó a moverse hacia abajo. Todos estos puntos indican que el precio tiene potencial a la baja y creo que en un futuro próximo el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista. Veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio mostró una buena disminución y esta operación nos trae ganancias. Ya tenemos $2,000 en el depósito y nos acercamos con confianza a nuestro objetivo comercial. Creo que 2 ofertas más o operaciones para el día de hoy será más que suficiente, así que continuemos. Como puedes ver desde el nivel de soporte el precio ha hecho un rebote hacia arriba y aquí propongo abrir una operación a la baja, ya que todavía tenemos una gran distancia hasta el nivel de soporte. Anteriormente el precio ya ha llegado a esta zona varias veces, es decir que vemos el precio que tiene un potencial de disminuir y creo que en un futuro próximo el precio hará una reversión y se moverá hacia abajo. Veamos cómo se cierra esta operación. Genial amigos, como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y mostró una buena disminución. Por lo tanto, usted y yo tenemos un plus seguro aquí. Bueno, y te sugiero continuar y veamos qué sucede en el mercado. El precio que tenemos se acerca al nivel de soporte, por lo que aquí volveremos a abrir una operación a la baja, ya que todavía hay suficiente espacio para este nivel y también vemos que el precio se mueve hacia abajo de manera más impulsiva y predominante con las velas rojas. El máximo de precios fue menor que el anterior. Además, la tendencia general en el mercado se mantiene a la baja, es decir que como puedes ver, el precio tiene un buen potencial de disminución y es más probable que en un futuro próximo el precio continúe moviéndose hacia abajo e intente tocar el nivel de soporte nuevamente. Con esta reducción aquí vamos a tratar de ganar y veamos cómo se cierra esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el gráfico se formaron varias velas rojas seguidas y el precio tocó el nivel de soporte. Nos muestra una buena disminución y por lo tanto esta operación nos trae beneficios. Ya tenemos un depósito de $5,500 y nuestro objetivo comercial se ha cumplido. Así que fijo y me salgo del mercado, ya que hemos negociado con usted utilizando esta estrategia basada en el análisis técnico. Como puedes ver, esta estrategia funciona demasiado bien y te sugiero continuar dentro de tu comercio con toda esta estrategia buscando situaciones muy similares. No se te olvide operar, que entre más experiencia obtengas, obtendrás muchísimos beneficios y éxitos en un futuro. No se te olvide ser una persona muy constante aquí y utilizar bastante tu análisis técnico, obtener muchos conocimientos y por supuesto aplicarlos en tu comercio. Eso ha sido todo por hoy, nos estaremos viendo en un nuevo video muy pronto. Bueno amigos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero toda la información te haya ayudado un montón. No se te olvide comentar la palabra equipo justo acá si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes dejarla justo abajo en los comentarios.